Bienvenidos a Cultos en Casa del Centro Cristiano Betania, transmitiendo simultáneamente a través de YouTube, Instagram, Facebook, televisión, radio y Zoom. Prepárate, que ya comenzamos. Libro de Hechos, capítulo 24, nosotros vamos a encontrar en este libro de Hechos 24 a un acusador que siempre estará allí. Yo quiero que usted lo vea mientras que nosotros hablamos de esto. Hay un acusador. La iglesia del Señor tiene un acusador, pero vamos adelante porque Dios está con nosotros. Versículo 1 dice: 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos, un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Tértulo significa triplemente endurecido. Mire, la palabra del Señor nos habla una y otra vez. Cuando estudiamos Hechos capítulo 23, me impactó el hecho que aunque Pablo estaba allí preso en Cesarea Marítima, preso por Félix, el Señor Jesús se le apareció a Pablo. Mire, él no tiene que ver con que si alguien está preso, él no tiene que ver si alguien está enfermo. Cuando Jesús quiere aparecer, Jesús simplemente se aparece. Cuando Él quiere estar en tu vida, simplemente Él llega, no tiene que pedirle permiso a nadie ni a las autoridades, no tiene que pedirle permiso al enemigo, porque el Señor es Señor de señores. Y Él llega, y Él garantizó a Pablo y le dijo: Pablo, no temas. Y quiero empezar hoy diciéndote a ti las mismas palabras: no temas, porque Dios está contigo. No temas, porque no importa lo que estás atravesando, no importa si estás en la cárcel. A nosotros nos escriben personas desde la cárcel, chatean, nos llaman, nos dicen: estamos escuchándolo desde la cárcel. Mire, no importa dónde tú estás, cuando Cristo quiere llegar, Él llega, Él entra. Y yo te puedo decir, como 2 y 2 son 4, Cristo está en medio nuestro. Él está contigo allí donde quiera que tú estás atravesando, lo que sea que estás atravesando. No estás solo, porque Dios está contigo. Tienes que tener esa confianza en el Señor. ¿Para qué son las pruebas? Las pruebas nos sirven para promocionarte de grado en grado. ¿Recuerdas cuando estabas en kinder? Algunos de ustedes hicieron kinder, algunos hasta lo repitieron, me dicen. Pero ¿recuerdas cuando estabas en kinder? Los exámenes que te pusieron en kinder no fueron los mismos que atravesaste quizás en primer grado. En kinder no te pedían que aprendieras la tabla del 9. En kinder te daban otro, te trataban cool, te llevaban la mantita inclusive y te ponían allí tu juguito. Pero en primer grado las cosas fueron apretando. ¿Qué tal el tercero? ¿Qué tal el quinto grado? ¿Qué tal el primer año? O cuando fuiste a la universidad, las cosas iban aumentando. Muchas veces cuando nosotros estamos en la vida, así mismo son las pruebas. Pasaste una prueba y el Señor te dice: los egipcios que vistes anteriormente ya no los vas a volver a ver, porque vas avanzando y después te vas a encontrar un Goliat, pero vas a vencer el Goliat en el nombre de Cristo Jesús y vas a seguir avanzando. Estás pasando prueba, como el apóstol Pablo. Allí estaba en cárcel. Estaba en la cárcel por falsedad de testimonios. Estaba en la cárcel porque le habían levantado mentiras, infamias. Y ahora los fariseos, el sumo sacerdote Ananías, se buscan a un hombre llamado Tértulo. No nos dice la Biblia mucho acerca de él. Nada más dicen Tértulo. A lo mejor de ahí salió la tertulia, ¿verdad? Pero ahí estaba Tértulo acusando a Pablo. ¿Qué sabía él de la vida cristiana? ¿Qué sabía Tértulo de las cosas de Dios?
¿Qué sabía Tértulo, el sumo sacerdote, que Dios hace como Él quiere? El Señor tiene todo poder. Lo que pasa es que Satanás anda como león rugiente, buscando a ver a quién devora, a quién saca del camino. Por eso nosotros no nos podemos dar el lujo de enfriarnos, y menos en este tiempo. Tú y yo tenemos que estar conectados con el Señor más que nunca, poniendo la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Todo esto es pasajero. Y como le dijo Jesús a Pablo, no temas, te digo yo también a ti hoy. Hay unos versículos hermosos. A mí me gusta el libro de Efesios, la carta a los Efesios, esa carta que el apóstol Pablo le escribió a esa iglesia que estaba en Éfeso. ¿Recuerda en Éfeso? ¿Se acuerda cuando estudiamos Éfeso? Que se pusieron bravos y levantaron contra Pablo un motín de personas, levantaron gente y la gente estaba como loca y que gritaban por más de 2 horas, Diana de los Efesios. ¿Se acuerda cuando lo estudiamos? Bueno, Pablo le escribe a la carta a los cristianos que quedaron en Éfeso y les dice en el capítulo 6, versículo 10 del libro de Efesios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo te digo, no sé lo que estás atravesando, pero fortalécete en el Señor. Saca musculitos, saca musculitos. No dejes que el músculo de la Dios salga. Saca musculitos, haz tu esfuerzo por buscar del Señor, decir, yo sé que mi Dios me está enseñando algo, de esta voy a salir, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y voy a salir de esta. También Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso y le dice, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Quizás tú estás viviendo un día malo, pero vas a resistir si te pones la armadura del Señor. ¿Cómo soportó Pablo tantas cosas? ¿Cómo aguantó? ¿Cómo resistió Pablo? Porque te garantizo, lo que él atravesó en su vida es más fuerte que lo que tú o todos nosotros juntos hemos atravesado. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo logró? Poniéndose la armadura para estar. Tértulo se levantó contra Pablo. Tértulo era como especie de un abogado, un orador. Y ponga atención al espíritu de religiosidad que viene a atacar, que viene a fijarse especialmente en las ovejitas débiles, que viene a hacer daño y a destruir la iglesia. Mire conmigo el versículo 5. Dice así, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Este Tértulo, que quizás él mismo era la plaga, el sumo sacerdote, que él mismo era la plaga, pero el espíritu de religiosidad anda buscando faltas en los demás. El espíritu de religiosidad hace que personas se sientan mejores que otros. Oh, yo soy más religioso que tú. Oro más que tú. A mí Dios se me revela. Mire, que Dios nos ayude a nosotros en el Centro Cristiano Betania a siempre tener el corazón humillado. El corazón diciéndole al Señor, Señor, yo no me creo mejor que nadie. El único grande aquí se llama Jesucristo de Nazaret. Él es el único grande y el único todopoderoso. Miren las palabras, dice, hemos hallado. Hallado es la palabra en griego eirisko, que dice, hemos encontrado, hemos investigado por investigaciones, hemos escudriñado, hemos observado, hemos descubierto. ¿Y sabes qué es que el enemigo te estudia? Te analiza para ver cuáles son tus puntos flacos para derrotarte. Si tú eres una persona que tiendes a la depresión, porque traes eso desde tu niñez, tiendes a sentirte superior, el espíritu del enemigo te va a atacar por allí y te estudia y dice,
A este le gusta que lo alaben y te van a mandar de acuerdo a eso para que tú te sientas mejor. O si tú eres triste o enfermizo, te va a agarrar por allí. Pero que siempre hay una palabra de victoria en nuestros corazones y que podamos decir, como decía el salmista en el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Pero yo quería enseñarte esto, quería enseñarte esa palabra hallado, que significa que somos estudiados por el enemigo y tenemos que estar pendientes de eso. Plaga, pestilencia, peste. Siempre el enemigo te pondrá nombres para menospreciarte. A él le llamó plaga. ¿Se acuerdan en Nehemías lo que decía Sanbalat y Tobías de los judíos que reconstruían los muros? ¿Qué hacen estos débiles judíos? El enemigo siempre te tirará para menospreciarte, pero el valor en este camino no lo tenemos nosotros. Nosotros dependemos del único grande. No importa lo que el enemigo pueda decirte de ti. Es un mentiroso desde el principio, dice Jesús en San Juan capítulo 8. El diablo es un mentiroso, un asesino, un homicida desde el principio. Entonces usted créale a Dios. Y abro paréntesis, afirma a tus hijos, afirma a tus seres queridos. Diles palabras de bien, diles palabras que los ayuden. Dígale, usted es maravilloso, hijo mío, usted es inteligente. Usted afírmalos, porque el enemigo va a venir contra ellos para decirles palabras de mentira, artimañas de Satanás. Quiero que tomemos el tiempo para ver lo siguiente. Si el enemigo te estudia, él toma tus datos y pasa y estudia tu vida para ver cómo te acusa delante de tu Padre Celestial. Tú y yo también tenemos que pasar tiempo viendo cómo puedo vencer al enemigo, cómo puedo derrotarlo. Ya sé que siempre vienen por este lado, no le voy a dejar ninguna puerta abierta. Y no podemos sorprendernos cuando estemos en pruebas, cuando estemos en tiempos difíciles, no podemos sorprendernos. Amados, 2019, finales del 2019, me habla el Señor y me dice, 2020 va a ser un año de restitución. Él no me dijo que iba a ser un año de prosperidad. Él me dijo, va a ser un año de restitución. Y cuando el Señor habló a mi corazón, yo dije, Señor, pero es que restitución suena como a pérdida. Una restitución viene cuando tú has estado en un caso y te restituyen lo que te robaron, te restituyen algo que perdiste, te restituyen los derechos que te quitaron, te restituyen posesiones que te quitaron. Eso como que no sé, Señor. Pero bueno, tú sabes que a la gente le gusta que les digan que este es el año de la prosperidad. Dios no me dijo que iba a ser el año de la prosperidad. Dios me dijo que iba a ser el año de la restitución. ¿Qué año es 2020 para Centro Cristiano Betania? Año de la restitución, grábatelo. Y ahora nosotros lo entendemos, ahora yo lo entiendo. Cuando los negocios están perdiendo, cuando hay situaciones difíciles, cuando la plaga, la peste está atacando, yo quiero decirte, si tú estás bajo esta cobertura, Dios restituirá. Lo que la plaga se comió, la peste se comió, Dios va a restituir. Él es el fiel, el todopoderoso. No nos sorprendamos. Mire la primera epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Apúntalo ahí, dice, amados, dice Pedro, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, Pablo, no te sorprenda que salga un tértulo, no te sorprenda que esté en el sumo sacerdote contra ti. Pablo, no te sorprenda que haya fariseos, saduceos, que el Sanedrín esté contra ti. No te sorprendas. Tú no te sorprendas que el enemigo está tratando de quitarte la sonrisa,
que está tratando de enfermar a los tuyos, que está tratando de quitar tu mirada de Cristo para ponerla en la escasez, en la enfermedad. Tú no te sorprendas, pero tú afírmate en Jehová, porque el Señor te dice, no temas, Él estará contigo. El enemigo no quiere que tú prosperes, que tú sigas adelante en tu comunión con Dios. El enemigo quiere escucharte a ti hablando mal de Dios, teniendo miedo, terror. Nosotros no tenemos miedo. Nosotros sabemos en quién hemos creído. Nosotros sabemos que nuestro Dios es todopoderoso. Él es capaz que si perdemos todo, Él es capaz de darnos más y mucho mejor. Esa es la confianza que debemos tener en nuestro Señor. Dios sabe lo que hace. Usted haga su parte, Dios va a hacer la de Él. En el nombre de Cristo Jesús. Mire, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. ¿Por qué se opone el enemigo? Y esto tiene la respuesta. Se refiere al espíritu del anticristo, pero miren lo que dice. Segunda de Tesalonicenses 2:4. Porque el enemigo se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios. ¿Se fija? El enemigo se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios, y tú no te lo ves, pero tú llevas el nombre de Dios en tu corazón. Tú le perteneces a Jehová. Tu familia es del Señor. Y vamos a salir de todo esto y vamos a salir bien, porque ningún arma forjada contra ti prosperará. Las pruebas simplemente juegan un papel importante. ¿Usted no se ha puesto a pensar por qué Pablo tuvo que pasar por todo eso? 40 azotes menos uno, lo apedrearon, tantas cosas, burlas, que le digan que es una plaga. ¿Tú sabes lo que es estar allí en un juicio y que se levante el abogado acusador y te diga que tú eres una plaga? Digo, señores, esto, no me faltes el respeto, pero el enemigo te lo quiere faltar. Y así trabaja. Pero nosotros tenemos que morir al yo, saber que estamos en todo esto y que el Señor está con nosotros. El Señor está contigo y conmigo. Bueno, cuando le tocó la oportunidad a Pablo de hablar, dio su testimonio. Aún en medio de la prueba, Pablo dio su testimonio. Mire conmigo lo que dice el versículo 16. Pablo pudo decir todo lo que él hacía y decía. El versículo 16, después de estar dando su testimonio, Pablo dice, y por esto procuro tener siempre, fíjese la palabra, siempre, una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. No es que el diablo va a aplaudirte cuando tú tengas un buen testimonio. Él vendrá contra ti. Pero nuestra parte es agradar a Dios. Ahí la palabra procuro, en griego la palabra askeo, me ejercito, me entreno para siempre tener una buena conciencia. Sufro dolores. Yo no sé cuántos de ustedes iban a gimnasios, pero las personas que van a los gimnasios tienen una disciplina maravillosa. El deportista, una disciplina fenomenal. Aquel que cuida todo acerca de él, tiene una disciplina tremenda. Le ofrecen un cheesecake, dice, me encanta, pero no. Le ofrecen un tiramisú, gracias, me encanta, pero no. ¿Por qué? Pudieran quedarse en la casa durmiendo, pero ellos están haciendo ejercicio. Y lo más seguro que aún ahora, en tiempo de cuarentena, tú los ves ahí estirándose, haciendo ejercicios, porque son personas disciplinadas. Eso significa la palabra procuro, me ejercito, me entreno. Y para ser persona que dé buen testimonio, nosotros tenemos que trabajar en nuestra propia vida todos los días, quitando
las cosas que a Dios no le agradan, haciendo cambios en nuestra vida. Si tú te encuentras a ti mismo siendo una persona amargada y grosera, decirle, Señor, ayúdame, perdóname, tengo que hacer un cambio, entrenarte. Si eres una persona que no perdonabas a nadie, pedirle perdón a Dios, porque hay un paralelismo. Tú perdonas y Dios te perdona. La Biblia dice, perdónanos, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, Pablo se ejercitaba para agradar a Dios, para agradar a los hombres, para tener una conciencia libre de ofensas, sin culpas, sin causarle tropiezo a eso. Mira, yo sé que el mundo dice que el éxito consiste en las propiedades que tú tienes, en que si tienes carro. En mi época de mi juventud, no hace mucho tiempo atrás, yo fui una persona muy competitiva. En mi vida profesional, no me conformaba con puestos comunes y corrientes. Mis sueños eran altos. Era muy competitiva, salía a una plaza nueva, yo quería competir por esa plaza nueva y me forzaba y preparaba mi currículum para que cada currículum fuera de acuerdo a la plaza que estaba aplicando. Estudiaba, me preparaba para alcanzar los grados que en el gobierno de Estados Unidos te daban, y a temprana edad alcancé grados altísimos. Gloria a Dios. Era parte de mí, pero yo me di cuenta que todo eso de nada sirve. El tener casas, el tener carros, tierras en las playas, eso de nada sirve. Lo único que sirve es nuestra vida que agrade a Dios. Esa es la decisión más importante. ¿Agrada tu vida a Dios? Pablo dijo, he procurado agradar a Dios y a los hombres, y se lo dejo a usted allí. ¿Ha procurado usted eso? Procúrelo, agradar a Dios y agradar a los seres humanos sin causar ofensa, y menos sin ofender a nuestro Dios. Ahora en mi vida espiritual yo también procuro agradar a Dios con todo mi corazón. Procuro estar allí de rodillas ante Él, tratando de llamar la atención de mi Padre Celestial. Ya no me interesa llamar la atención del ser humano. Ahora solo quiero llamar la atención de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, voy terminando. El diablo usará todo tipo de ataque contra ti. Todo tipo de ataque. Pero yo quiero dejarte unos cuantos puntos para que tú los tomes en tu vida y tú digas, ya sé cómo enfrentar al enemigo. Fíjese conmigo. Número 1, use la palabra de Dios. Cuando el enemigo venga contra usted, use la palabra de Dios. Yo te digo, iglesia, pregúntate a ti, pregúntale a tus hijos, ¿cuántos versículos de memoria te sabes? Yo sé que todo el mundo, Jehová mi pastor y nada me va a faltar. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? Apréndete versículos de memoria. O ponlos en tu casa, en las paredes, para que tú puedas tener esos versículos que te entren en el corazón, aquí a tu corazón. Cuando el enemigo venga contra ti, tú tengas un versículo que tú puedas decirle, mira, Jehová te reprenda, Satanás. Jehová te reprenda. Y decirle al enemigo, fuera en el nombre de Cristo Jesús. Pero tienes que tener un versículo en tu boca para decirle fuera. Pablo lo tenía. Mire, Apocalipsis 1:16, la segunda parte de la revelación que tuvo Juan acerca de Jesús. Juan vio a Jesús de Nazaret en su revelación del Apocalipsis. Pero si usted lee ese versículo, ¿dónde está la espada aguda de 2 filos? ¿Sabe cuál es la espada de 2 filos? La espada de 2 filos es la Biblia. Y dice ese versículo, la segunda parte, que Juan ve a Jesús
en su visión del Apocalipsis y dice, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿De dónde salía la espada aguda de 2 filos? ¿De dónde? De su boca. La palabra de Dios, de su boca. ¿Y de dónde tiene que salir la espada aguda tuya de 2 filos? De tu boca, pronunciar. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria. De tu boca tiene que salir cuando viene la enfermedad. ¿De dónde tiene que salir esa frase tuya, ese versículo diciendo Dios hará cosas tremendas? De tu boca tiene que salir ese versículo. ¿Me siguen? Tiene que salir de tu boca. Mire, Lucas, número 2. Sepa y conozca su identidad. Número 1, usa la palabra de Dios. Número 2, conozca su identidad. Lucas capítulo 4, versículo 3. En la tentación que el diablo hizo contra Jesús, ¿se acuerda? Donde le dijo, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. No tenía nada que ver con el pan, ni con la piedra. Tenía que ver con la identidad, si eres hijo de Dios. Y cuando atraviesas tentaciones, cuando atraviesas problemas, ¿sabes lo que el diablo ataca? El diablo ataca tu identidad, tu identidad. Pero tú y yo sabemos que somos hijos de Dios, que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Dios está conmigo. Porque Dios está contigo. Tú eres hijo de Dios, hija de Dios. Y eso tiene que estar en tu corazón. Vive como un hijo de Dios y créele a Dios. Tú y yo vivimos, existimos de toda palabra que salga de la boca de Dios. Todo Lucas 4 tiene que ver con eso. Dice, como Jesús le contestó, de toda palabra de Dios, de eso vivo. De toda palabra de Dios. Blue Letter Bible lo pone de esta manera, de cada palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra, ahí es la palabra rema. Y de cada rema de Dios vivimos tú y yo. ¿Cuál es el rema? Rema significa de todo discurso pronunciado por Dios, de toda la voz viviente de Dios, de las declaraciones de Dios, de los mandatos. Entonces, no solo sino de la palabra que sale de la boca de Dios. De eso vivimos tú y yo. Tu sanidad viene de lo que Dios dijo. Tu socorro viene de lo que Dios dijo. La sanidad para tu matrimonio viene de lo que Dios dijo. Ya voy terminando. Número 3, adora a Dios con todo tu corazón. Aún en medio del dolor, adora a Dios. Satanás quería procurar que Jesucristo lo adorara a él. Fueron 40 días de soledad. Eso es una cuarentena. 40 días. El Espíritu Santo llevó a Jesús a una cuarentena. ¿Sabías tú? Ese es el significado correcto de cuarentena. 40 días. El Espíritu Santo metió a Jesús en una cuarentena. En esto estamos metidos nosotros porque el Espíritu Santo nos ha metido y nosotros creemos en el Señor. Y el Espíritu Santo estará contigo. Pablo podía estar ahí con Félix, el gobernador, podía estar con los demás, pero los ángeles del Señor y el Señor mismo estaban con Pablo, ahí en medio de esa escasez. Este es año de restitución, así que no temas si has perdido algo, si se están acabando tus ahorros, Dios restituirá. Dios restituirá. Juan capítulo 8, versículo 43, y este es ya mi último versículo que voy a usar. Jesús le dijo a los fariseos, mientras estaba con sus discípulos, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Así les dijo,
¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y ellos se le quedaron mirando y Jesús les contestó allí mismo, porque no podéis escuchar mi palabra. Vuelvo a repetir, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y la respuesta, porque no puedes escuchar mi palabra. Permite que esta palabra de Dios entre a tu vida, haga lo que el Señor tiene que hacer. Mire, hermano, no sé si estás pasando el valle de lágrimas, pero como dice el salmista, convierte ese valle de lágrimas. Aunque atravieses el valle de lágrimas, conviértelo en una canción para el Señor. Aún en medio de esa prisión, se fue Félix, llegó Festos, no soltaron a Pablo, pero Pablo siguió creyendo en el Señor. Siguió poniendo su fe en Dios, y tú y yo sigamos creyendo en el Señor. Lo más importante es nuestra relación con Dios. Es lo más importante para tu vida y para mi vida. Cree en lo que el Señor dice. Créele al profeta de Dios y serás prosperado. Cree lo que Dios está diciendo y tu vida va a ir adelante en el nombre de Cristo Jesús. Esto fue Cultos en Casa del Centro Cristiano Betania. Esté pendiente a nuestra próxima transmisión en vivo por YouTube, Instagram, Facebook, televisión, radio y Zoom. Será hasta la próxima. Bendiciones.